Hoy voy a hacerte una pregunta. ¿Cuánto de la persona que eres hoy día fue realmente una elección tuya? Piénsalo un momento antes de responder rápido. Piensa en tu forma de vestir, tus objetivos, tus gustos, tu profesión, tu carrera, tus opiniones incluso, tu trabajo. Incluso piensa en la imagen que proyectas a los demás y la imagen que te gustaría proyectar. ¿Cuánto de eso lo elegiste tú y cuánto de esto fue simplemente adaptación? Adaptación a los demás, a tus padres, a los estándares de tu trabajo, a lo que espera de ti la sociedad o a lo que crees que la sociedad espera de ti. Porque la película de hoy, El Club de la Lucha, no es una película que va sobre peleas, ni sobre violencia, ni siquiera sobre rebeldía. Eso solamente es una lectura superficial. El Club de la Lucha es una película sobre algo mucho más importante. Lo que ocurre cuando una persona pasa tantísimo tiempo negándose a sí misma por intentar encajar. Por eso creo que hoy El Club de la Lucha es una película más relevante que cuando se estrenó. Porque vivimos en una época donde millones de personas tienen acceso a más comodidades, más entretenimientos, a más posibilidades que nunca, y sin embargo, cada día están más perdidas, más vacías, más desconectadas o más disociadas. Como si estuvieran interpretando un personaje, como si estuvieran en una rueda o como si estuvieran en la carrera de la rata. Y esto creo que es exactamente lo que le pasa al protagonista de El Club de la Lucha. Cuando conocemos al narrador, que no tiene nombre, descubrimos algo curioso. Sobre el papel parece tener una buena vida, tiene un empleo, tiene ingresos, tiene su piso, tiene independencia, tiene estabilidad, tiene todo lo que la sociedad nos invita a desear y para lo que nos prepara, ¿verdad? Pero curiosamente no puede dormir. Y esto es un síntoma importante. Muchos de los síntomas que tenemos cuando algo no va bien empiezan por un insomnio regular, habitual o persistente. El insomnio en El Club de la Lucha no es solamente un síntoma, es un símbolo de que el cuerpo está mandando un aviso. Y esto es bastante habitual también cuando nos enfrentamos en momentos de conflicto. En El Club de la Lucha hay un símbolo de que algo pasa con la identidad del narrador. Ya que hay personas que están cansadas de tanto trabajar, de tantas obligaciones, tantas responsabilidades, pero también hay personas que están cansadas de estar tanto tiempo representando un guión que no son realmente ellos mismos. Y yo creo que El Club de la Lucha trata sobre estas últimas personas. Porque fíjate, hay una escena que suele pasar desapercibida, que son los grupos de apoyo, que la mayoría de espectadores los interpreta como un recurso narrativo y ya está, como algo que rellena la película. Pero psicológicamente son mucho más importantes. Porque aquí es la primera vez que vemos al protagonista hacer algo que llevaba tiempo sin hacer. Es más, es como que se engancha a estos grupos de apoyo. Aquí el protagonista puede sentir, puede escuchar, puede llorar y puede mostrarse vulnerable. Puede salirse un poco del papel que tiene que representar. Y curiosamente es cuando puede volver a dormir. Desde una perspectiva psicológica y psicodinámica, esto tiene mucho sentido, ya que muchas veces el sufrimiento psicológico no aparece por lo que sentimos, sino aparece por lo que intentamos no sentir, es decir, por lo que negamos o reprimimos o rechazamos de lo que estamos sintiendo. Las emociones reprimidas no van a desaparecer, sino que van a buscar formas diferentes de expresarse. El insomnio es una de ellas, pero podemos tener afonías, podemos tener jaquecas, dolor de cabeza, miedo intenso, sensación de irritabilidad gástrica, afecciones cutáneas. Y en medio de todo este cacao es cuando aparece Tyler Durden. Tyler Durden es el personaje que prácticamente todo el mundo recuerda de la película. No solamente porque sea Brad Pitt, que lógicamente, siendo quien es como para acordarse. Pero Tyler trae una pregunta importante. ¿Quién es realmente? Porque desde una lectura psicológica, Tyler nunca fue una persona. Tyler es una necesidad. Tyler es un grito. Tyler es una forma de escapar. Representa todo aquello que el protagonista siente que le falta. La confianza, la espontaneidad, el deseo, la capacidad para actuar o la capacidad para romper y desafiar las reglas, que es una capacidad bastante importante. Aquí es donde viene una interpretación que puede ser incluso freudiana, ya que Freud planteaba que tenemos tres estancias psíquicas o tres fuerzas diferentes. Una parte racional que intenta adaptarse a la realidad,
y otra parte impulsiva que busca satisfacer los deseos y las necesidades. Tenemos una lucha entre el ello y el superyo. Y en el medio tenemos al yo que tiene que negociar con estas dos partes. Cuando observamos al protagonista vemos que es alguien extremadamente controlado. Es más, es un oficinista, va con traje, va con corbata, va con una indumentaria estandarizada, va con un uniforme. Es extremadamente correcto, está adaptado. Es el trabajador perfecto, me recuerda como a los trabajadores estos de Japón, los salaryman, ¿no? Pero en medio de este entramado aparece Tyler. Que Tyler representa todo aquello que nuestra protagonista había intentado contener. Y aquí, obligatoriamente, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Y si Tyler no es el problema? ¿Y si Tyler es la respuesta a tantos años de represión? ¿O Tyler es el propio síntoma del protagonista? Aquí podemos introducir una reflexión de Carl Jung que creo que explica incluso mejor que la freudiana lo que está pasando en el Club de la Lucha. Jung hablaba de algo llamado la sombra. La sombra está constituida por todas aquellas partes de nosotros que rechazamos. Impulsos, emociones, deseos, rasgos de nuestra propia personalidad, todo aquello que consideramos inaceptable lo metemos debajo de la alfombra, como quien dice. Pero reprimir algo no implica eliminarlo. Significa enviarlo al inconsciente y que desde ahí esté pulsando para volver a salir. Y aquí es donde el Club de la Lucha se vuelve sencillamente brillante. Porque Tyler parece exactamente eso. Tyler es la sombra del narrador o del protagonista. Todo aquello que no se permite ser, todo aquello que intenta ocultar, todo aquello que lleva años negando. Si los pones uno al lado del otro, parecen como las dos caras de la moneda. Quizás Tyler Durden nunca fue un monstruo, sino que fue la factura psicológica de años de represión. Porque piénsalo, ¿cuánto tiempo podrías aguantar siendo alguien que no eres? ¿5 años? ¿10 años? ¿15? ¿2? Indudablemente creo que es algo que sería bastante difícil y sería bastante complicado llevar a cabo. Y aquí es donde la película del Club de la Lucha se vuelve increíblemente actual. Porque muchas personas han crecido escuchando mensajes contradictorios. Mensajes como debes ser fuerte, debes ser sensible, debes ser competitivo pero no demasiado, también ambicioso pero no volverte arrogante. Y poco a poco muchos terminan construyendo una versión de sí mismos diseñados para agradar y encajar, pero no para vivir. Porque el problema en el fondo no es adaptarse, todos lo hacemos, todos nos adaptamos, tenemos que adaptarnos desde la escuela hasta el trabajo, hasta la propia sociedad. El problema aparece cuando la adaptación es tan extrema que acabas perdiendo el contacto contigo mismo. Ahora bien, la película tampoco nos dice que Tyler Durden tenga razón, y esto es algo que muchas personas pasan por alto. Tyler detecta correctamente el problema es la sobreadaptación, pero propone una solución destructiva. Destruir el mundo no resuelve necesariamente el vacío interior. Puedes cambiar de trabajo, cambiar de ciudad, cambiar de pareja, cambiar de estilo de vida y seguir sintiéndote exactamente igual. Porque el problema lo llevas dentro y el problema viaja contigo. Y quizás por esto es por lo que el Club de la Lucha sigue siendo una de las películas más importantes de las últimas décadas. No porque hable de peleas, no porque hable de masculinidad, no porque hable de anarquía ni de destruir el mundo, sino porque plantea una pregunta profundamente humana. ¿Qué ocurre cuando pasas tanto tiempo intentando ser quien deberías ser que olvidas quién eres realmente? Quizás el enemigo nunca fue la sociedad, nunca fue el capitalismo, nunca fueron las grandes corporaciones, nunca fueron los demás, sino que quizás el enemigo era una identidad que nunca elegiste conscientemente. Y ahora es el momento de leerte. ¿Crees que Tyler Durden era un villano, era la sombra, era un héroe, era un liberador o no era nadie? ¿Crees que no existía? Déjamelo en comentarios. Y si te gustan estos análisis psicológicos de películas, suscríbete al canal porque el próximo vídeo va a ir en la línea de este o va a ser incluso mejor. Así que nos vemos en el próximo vídeo y me alegra leerte. Hasta pronto.